Don Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Agradecerle a Dios Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos sigue bendiciendo y sobre todo nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Hola, buenos días, estudiantes del noveno año. Continuamos desarrollando los cuestionarios para el examen del primer quimestre. Tener a la mano cerca ya sus cuadernos, las hojas donde van a desarrollar los cuestionarios. Hoy Guayaquil, 24 de septiembre de 2020, el desarrollo de cuestionarios para octavo año. Le saluda a su profesor, Alex García. La primera pregunta, ¿qué eran las revoluciones independentistas? Estas revoluciones independentistas, ya más bien en América Latina, fue el proceso histórico de toda esta rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español. Obviamente recordemos que en España ya no había rey, entonces por lo tanto estas revoluciones se fueron dando sobre todo en América del Sur. Entonces estas colonias se fueron conformando en estados nacionales independientes, donde se inicia con la proclamación de juntas soberanas en el año 1809. Entonces, entre ellas, en especial, la primera en querer independizarse como revolución fue Quito, donde a la vez Quito fue reprimida obviamente a sangre y a fuego por parte de las autoridades españolas. Entonces ese proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra para liberarse. Entonces ahí está una de las imágenes de la cual la independencia de América Latina, en esos periodos de sueño y esperanza de ser una patria libre. Continuamos con la siguiente pregunta, entonces, ¿cuáles son las juntas de gobierno de la colonia? Volvemos a hacer la pregunta, ¿cuáles son esas juntas de gobierno de la colonia? Entonces, ahí están las juntas que se formaron, esas juntas de gobierno, después de que, obviamente, el imperio español ya no tenía rey, obviamente se comenzaron a organizarse como juntas de gobierno América del Sur. Y una de esas son, vamos a nombrarla, juntas de Caracas, junta de Chuquisaca y La Paz, obviamente esto en Bolivia y parte del Río de la Plata. El otro es la Junta de Buenos Aires, Argentina, y la otra es de Junta de Santiago, que es Chile, y la más arriba, la Junta, obviamente se negó a instalar más bien Lima, pero al final sí buscó obviamente ya su liberación. Mientras que en Quito fue una de las primeras organizadas en querer ser libre, como Junta de Quito. Y finalizamos con la Junta de Bogotá. Entonces estas fueron las juntas de gobierno que comenzaron a organizarse y buscar esa libertad que tanto deseaban. Entonces ahí están los países en ese tiempo, cómo estaban organizadas por juntas. En la pregunta número 19 vamos a leer cuál fue el proyecto de la Gran Colombia. Según Simón Bolívar, ¿qué quería entonces como proyecto? Obviamente él no solo, sino uno de sus grandes amigos también lo ayudaron para que pueda realizarse este proyecto. Entonces, ¿qué fue entonces? Entonces, como proyecto de Estado o nación, tenía como idea principal de Miranda los sinónimos de América. Continuamos entonces
Entonces, como idea principal, junto a su compañero Francisco de Miranda, obviamente querían formar que los países de Iberoamérica sean liberados, sobre todo Venezuela, que perteneció a la Nueva Granada, junto a una nación en honor a Colombia. Entonces, esos son los países que realmente quería formar como proyecto, que sean una nación para ser potencia como Estados Unidos. Entonces, la muerte de ya Simón Bolívar, todo esto desvanece y no se cumple el proyecto que tenía en mente estos dos personajes, Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Continuamos con la pregunta número 20. ¿Cuántos virreinatos habían en América del Sur? ¿Cuántos virreinatos habían o existían en América del Sur? Estos son los virreinatos. El virreinato de españoles en América fueron realmente los que realmente se establecieron. El virreinato de las Indias y tierras firmes del mar, océano. Entonces está más del Caribe. Mientras que el otro es el virreinato Nueva España, que era más considerada la parte de todo lo que corresponde a México. Y el otro, el virreinato del Perú. Continuamos, el virreinato Nueva Granada, quienes comprendían Venezuela, Colombia, Ecuador en ese entonces, hasta que después anexa a Panamá. Pero ya Panamá comienza a tener ya más liderazgo y se desentiende y se sale del grupo. Y el último, el virreinato, el Río de la Plata. Este virreinato más bien lo conformaba Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia sobre todo. Mientras que Chile era más bien como una capitanía, lo que más resultaba para ellos. Entonces esto es más los virreinatos que existían en América del Sur. Ahí está el virreinato de Nueva España, que correspondía a parte de México y parte ya de Estados Unidos. Y el virreinato de Nueva Granada, que era Venezuela, Colombia y Ecuador. Y el virreinato de Perú, que correspondía a todo su territorio. Y obviamente lo que yo le decía, el virreinato del Río de la Plata y la Capitanía General de Chile en ese entonces. Pues bien, seguimos avanzando entonces. Pregunta 21. ¿Quién fue Gabriel García Moreno? Entonces, hemos sacado datos importantes, más bien, ¿qué es lo que realizó? García Moreno llegó al poder tras la crisis de 1859, cumple una asamblea constituyente que se reunieron en Quito el 10 de enero de 1861 y eligen a Gabriel García Moreno como nuevo presidente del Estado, y de la cual en ese régimen se caracteriza por la intensa represión que tenía su gobierno. Más bien era quien estaba en el frente, más no él. Obviamente existieron tantas cosas que ya fueron desacreditando a este presidente. Para asegurar la continuidad de su proyecto, apoya la presidencia de Jerónimo Carrión, quien triunfó en las elecciones 1865. Pero recuerde que Gabriel García Moreno cumplió solo 2 periodos, las finalizó como presidente, mientras que la tercera, cuando iba a tomar ya el cargo de presidente, no lo pudo hacer porque algunos liberales en esa época lo asesinaron. Entonces no cumplió su tercer mandato. Pues bien, continuamos. Para que algunos no los conocen a Gabriel García Moreno, ahí lo tenemos. Y recordemos que Gabriel García Moreno está uno como los candidatos a futuro de ser nuevo santo ecuatoriano. Todo depende de la gracia de Dios y las oraciones. Pregunta número 22. ¿Qué es el imperialismo? ¿Qué es el imperialismo? Entonces, como pregunta surge que es un control de un mismo estado, de la cual ha llamado una metrópoli sobre territorios ajenos, y a su hábito geográfico
con una cultura y un hecho histórico, de la cual esas colonias, mediante el empleo de la fuerza militar, obviamente, fue llevado a cabo durante el último tercio del siglo XIX. Y como potencias europeas, sobre todo Inglaterra, Alemania, Francia, obviamente como América y Japón, es los que lideraban estos países de América del Sur. Y obviamente fueron generando esos cambios. Y más bien no fueron esa parte tan libres los de América del Sur, hasta que surgen estos levantamientos o revoluciones. Por eso la gráfica que tenemos ahí al lado, donde está un estadounidense, un señor ahí firme, y al fondo el continente de América del Sur. Y es obviamente por la prepotencia, obviamente porque siempre la parte del monopolio lo llevan las potencias. Y una de esas potencias era América del Norte sobre América del Sur. Pues bien, hemos finalizado aquí y nos volvemos a encontrar en el último bloque para finalizar los cuestionarios y puedan estudiar este fin de semana. Entonces nos vemos hasta la próxima. Cuídense, bendiciones. Finalizamos nuestra clase el día de hoy. Hasta una próxima. Cualquier inquietud, duda, sugerencia que tengan, me la hacen saber por interno. Bendiciones a todos. Cuídense.